Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Hace poco participé en mi propia jam con el juego. Este es el primer juego que hago con personajes en 3D, así que hay muchas cosas que no sabía bien cómo funcionaban. Tuve que decantarme por un estilo básico porque mis habilidades no daban para más y no quería complicarme la vida. Si hubiese sabido usar shaders, podría haber añadido efectos que hiciesen el juego más bonito y ahorrasen recursos, pero no era ese el caso. ¿Qué es un shader? Me la agarras con la mano. No habría tenido el problema de no saber usar shaders ni saber siquiera describir lo que es un shader si me hubiese leído la Biblia de Shaders en Unity, el libro digital que está desarrollando Yeteli. Todavía está en Early Access, pero tiene ya más de 200 páginas explicando todo lo que necesitas saber para hacer efectos con shaders en Unity en varios lenguajes de programación. Si te interesa, tienes un link en la descripción con un 10% de descuento que me lo dan a mí como comisión. Volviendo a mi juego sin shaders, elegí este estilo cúbico también porque así podía hacer diferentes personajes cambiando solo la textura, evitando tener que hacer varios modelos. Además, pensaba que al ser personajes con 4 polígonos evitaría también cualquier tipo de problema de rendimiento, pero no fue así. Por lo visto, no vivimos en el futuro tecnológico en el que yo creía. Pensarías que si un ordenador puede mover un juego con la calidad gráfica de un AAA cualquiera, no debería tener ningún problema en mover unos cuantos cientos de personajes como estos, pero por lo visto no es el caso. Puede que hayas notado que según voy hablando antes de cada corte, la calidad del audio va decayendo cada vez más y más. Quiero aclarar que está hecho aposta y es una metáfora sobre los problemas técnicos, no es que todo el audio se haya grabado mal y me dé pereza repetirlo. Cuando estaba preparando una escena en la que un amplio público de plebeyos se movía para cubrir un pasillo, el juego empezó a ir súper lento pese a tener una RTX 3080. Estaba en una llama, así que no tenía tiempo para ponerme a investigar exactamente cuál era el problema. Hice unas pruebas rápidas que parecían indicar que lo que fallaba es que había demasiados animators. Un animator es un componente de Unity que controla las animaciones de los personajes y objetos y parecía que tener más de 100 a la vez daba problemas. Una posible solución habría sido agrupar personajes para que un solo animator se encargue de animar varios plebeyos, pero eso habría requerido prácticamente rehacer todas las animaciones para cada personaje, así que no era una opción viable. Tuve que olvidarme de la posibilidad de que todos se moviesen para cubrir el hueco y en su lugar hacer que aparezcan en su sitio cuando la cámara no mira. Pero ese fue solo el principio de los problemas de rendimiento. Obviamente, con un juego así de sencillo quería que se pudiese jugar bien en cualquier ordenador capaz de mover un juego en 3D. Daba por hecho que con un juego así de low poly eso no sería un problema, pero el incidente de esa escena me hizo dudar. Decidí sacar una build para probarla en mi ordenador portátil. Resultó que el juego iba como a 10 frames por segundo. Desastroso. Pero el desastre iba todavía más allá que la tasa de frames. Resulta que las animaciones y la música no usan el mismo reloj interno, así que si el reloj de las animaciones se ralentiza porque hay demasiadas pero el de la música no, enseguida se desincronizan arruinando el juego por completo. Existe una solución, que es meter todas las animaciones en una timeline y decirle a Timeline que use el DSP Clock, que es el que usa la música. Sin embargo, tener que pasar todas las animaciones a una timeline a esas alturas habría sido una pesadilla. Además, en Purella probé a usar timelines para algunas de las cinemáticas y recordaba que, aunque generalmente van bien y te facilitan la vida a la hora de sincronizar la cinemática, a veces empiezan a pasar cosas raras que parecen bugs y no sabes cómo arreglar y te arruinan la vida. Decidí no usar timelines y en su lugar intentar optimizar la escena. Lo primero que intenté fue usar el Occlusion Cooling, que pensaba que venía activado por defecto, pero por lo visto no. El Occlusion Cooling es una técnica que hace que el juego renderice solo lo que está viendo la cámara en ese momento y todo lo demás desaparezca, ahorrando tiempo de procesado. Activar esa opción no sirvió de mucho. Después de todo, durante la cinemática tienes que ver a los cientos de plebeyos a la vez. Además, los animators seguían ejecutándose aunque no se estuviese renderizando el modelo. Era el momento de pasar a la siguiente técnica de optimización, el Level of Detail, abreviado como LOD. La técnica del LOD consiste en tener versiones de baja calidad para cada modelo que se apliquen automáticamente para los objetos que están lejos. Cuanto más lejos está un objeto, menos se pueden apreciar los detalles, así que puedes usar modelos, texturas y animaciones de peor calidad sin que se note. Blender tiene un sistema que te permite añadir versiones menos detalladas de los modelos y que luego se apliquen con la distancia automáticamente desde Unity, pero eso no me servía. Mi problema no era realmente con el nivel de detalle, que también, sino con la cantidad de animators. Por ese y otros problemas que ya no recuerdo, decidí que era mejor montarme mi propio sistema de LOD. Los modelos realmente no podían reducir mucho su calidad porque ya eran 4 polígonos, así que para la versión lejana hice que fuesen directamente una imagen plana. En realidad 2, porque si era una imagen plana pero la veías desde el lado se notaba mucho que era un papel. Poniendo 2 imágenes cruzadas se veía mejor desde más ángulos y desde lejos no se nota mucho. Para controlar el LOD puse un collider esférico delante de la cámara que cubriese toda el área cercana donde se pueden apreciar los detalles. Todos los modelos empezarían en su versión plana con el animator desactivado, pero cuando entrasen dentro de esta esfera cambiarían a su modelo 3D y se activarían las animaciones. Esto provocó varios bugs con las animaciones que a veces no se activaban cuando debían o se paraban a medias y varios problemas de ese estilo. Algunos de ellos nunca llegué a descubrir el motivo y se quedaron en la versión final. En la escena final en la que saltas sobre la plebe, como hay demasiados personajes de golpe, la mayoría son imágenes planas que nunca pasan a ser 3D. Gracias a este sistema de LOD gané algunos frames, pero todavía no era suficiente. Para reducir la carga todavía más, dividí a los plebeyos en grupos e hice que se fuesen desactivando por completo cuando la cámara pasa de largo y ya no se pueden ver. Aun con esto, seguía sin ser suficiente. Solo quedaba una opción, y era quitar personajes. El juego estaba
demasiado adelantado a su época. No podría realizar mi visión de tener un público de más de 1000 personas. Reduje un poco la densidad del público y moví varios edificios para acercarlos al pasillo, así podía quitar todos los personajes que antes ocupaban ese espacio. Esto además me permitía tapar un poco el horizonte, con lo que podía hacer también que los plebeyos lejanos, que no se veían mucho porque los tapaban los edificios, no se cargasen hasta que la cámara no estuviese suficientemente cerca. Aún con todo esto, seguía sin ser suficiente. A estas alturas ya no sabía qué hacer, se me habían acabado las ideas. En un intento desesperado me puse a decimar todos los modelos del escenario. Decimar es una técnica de Blender para reducir polígonos automáticamente. Fui casa por casa y objeto por objeto reduciendo el número de polígonos hasta que empezasen a verse mal. Me llevó mucho tiempo, pero tampoco conseguí mucho con esto. Investigando más formas de optimización me di cuenta de algo que había pasado por alto. Las sombras. Las sombras son uno de los efectos que más consumen, así que desde el principio ya lo había puesto en calidad muy baja, pero aún con eso seguía habiendo muchas sombras. Me puse a sustituir las sombras de todos los personajes posibles por rectángulos negros borrosos. No fue suficiente con los personajes, así que me puse a hacerlo con los edificios y los árboles también. Queda bastante bien dentro de lo que cabe, pero el juego se estaba alejando cada vez más de la calidad gráfica que iba a tener originalmente, que ya no era demasiada. Todo esto me sirvió para conseguir bastantes frames. El juego ya podía ir a unos 30 frames por segundo en mi portátil, pero la música seguía desincronizándose. Finalmente, y a falta de opciones, tuve que tragar e iniciar el tedioso proceso de pasar toda la cinemática a una timeline. Al hacerlo así, las animaciones en vez de ralentizarse se saltan frames para mantenerse sincronizadas con el reloj de la música, cosa que apenas se nota, así que fue la solución definitiva. ¿Te acuerdas de los problemas que mencioné que parecen bugs y que tuve cuando intenté usar timelines en Purella? Observa este rey. Ups, ¿qué ha pasado ahí? Ese salto antes no lo daba. Era un tema de las transiciones entre animaciones o algo así. Me costó un rato, pero pude arreglarlo. Todo funcionaba bien en el editor, pero cuando exportabas el juego pasaba esto. La carroza se estaba teletransportando encima de la espada por algún motivo, pero solo en el juego exportado. Desde el editor todo iba bien. Estos son los bugs más horribles, porque es mucho más difícil poder comprobar qué es lo que está fallando si en el editor no ocurre. Resulta que, por algún motivo desconocido, al exportar el juego, la timeline perdía las referencias a los objetos de las prostitutas del balcón, lo cual, por algún motivo, provocaba que la carroza se teletransportase encima de la espada. Pero por suerte, una vez arreglado eso, ya no hubo ningún problema. No volvieron a pasar cosas raras, ni tuve que perder horas y horas cazando bugs. Al final quedó un detalle más, y es que al usar una timeline, cuando la pausas para poder pausar el juego, por algún motivo las animaciones regresan al punto anterior en vez de quedarse como estaban. No tenía ni idea de cómo solucionar eso y ya no daba tiempo, así que se quedó así. Esos no fueron los únicos problemas que tuve, pero sí los más gordos e interesantes, así que vamos a dejarlo aquí. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás aquí? Pues vete a comprar mis juegos. Mayotori. Golfing Over It with Alba Mayo. Shipped. Purella. Cómprate el que más te guste o disfruta de un descuento especial comprándolos todos juntos en la Mayoreato Collection. Link en la descripción.